amigos, yo soy Ana Yancy Moreno y me encanta que nos acompañen en Cosa de Dos. En esta ocasión tenemos un tema que es muy polémico, pero que es súper importante. Y digo polémico porque siempre hay dos visiones y dos versiones, y por ese motivo me acompaña en esta ocasión Marina Magaña. Ella es doctora en Derecho y resulta que vamos a hablar pues sobre todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia. Marina, qué gusto que nos acompañes, bienvenida. Encantada, Ana Yancy, muchas gracias por la invitación. Querido público, gracias. Oye, pues yo decía que es un tema bien polémico y es que dependiendo del lado que lo veas, es algo que, para empezar, es un derecho, es ver por el bien superior de los menores, pero cuando se termina este vínculo matrimonial, este contrato de amor y demás por parte de la pareja, pues parece que los hijos pasaran a ser, pues ya a ocupar un segundo lugar, un segundo plano, y en algunos, bueno, pues a parecer como que no existieran. ¿Qué sucede? Es tremendo. Y una cosa es los sentimientos y otra cosa es lo que pasa y lo que tienes que hacer de acuerdo a la ley. Es correcto. Sí, efectivamente es un derecho de los niños, y no nada más de los niños, también de la esposa o concubina en su caso, y lo mismo del señor. Si es el señor quien se quedó en casa, también tiene derecho a recibir alimentos. Esto mucha gente no lo sabe, o por posturas de machismo y cosas, tampoco saben exigirlo, ¿no? Da pena. La sociedad no está preparada para que el hombre sea el que se quede en casa. Entonces, muchas veces, pues, se niegan a esa posibilidad de recibir alimentos, aunque los necesiten también. Oye, y es que además hay muchísimos casos en los que pues las parejas o la familia no funciona de acuerdo a lo que nosotros pensábamos durante algún tiempo que era la familia normal. Y entonces, bueno, pues sí puede ser que la mujer sea la proveedora y el hombre el administrador de la casa, del hogar, y eso implica que, bueno, pues no trabajó, no hizo ciertas cosas porque así lo decidieron y porque él se dedicó a las labores del hogar. O sea, no trabajó fuera, pero sí trabajó dentro de la casa como las amas de casa. ¿Te parece si empezamos con el caso de los hijos hasta que lleguemos ya a este que es pues, de los más polémicos, ¿no? Fíjate que a mí me tocó en alguna ocasión alguna persona que iba a contratar que me pidió, oye, ¿podríamos hacer el contrato a nombre de mi hermano? Es que mi exmujer es una abusiva y entonces pues me quiere quitar todo y yo no quiero darle lo que ella quiera, ¿no? Del porcentaje de mi sueldo. Entonces, bueno, fue una indignación total que le dije, bueno, ni a nombre de tu hermano ni al tuyo, o sea, bye. Claro. No te voy a contratar porque no puede ser que actúes de esa manera. ¿Qué es lo que sucede y con base en qué se puede establecer cuál sería una pensión alimenticia? Tomando en cuenta que se tiene que preservar la calidad de vida que tenían los hijos mientras la familia estaba unida, mientras los padres estaban casados, ¿no? Es correcto. El juez va a tomar muchas consideraciones. Una de ellas es los ingresos de la persona que tiene que dar los alimentos, en este caso el padre, y tienen, pues consideran los ingresos totales, no nada más por nómina, ¿no? Y también las necesidades del alimentista, es decir, si está acostumbrado a un cierto nivel de vida, tampoco es como que le van a dar el doble, ¿no? Claro. Si siempre ha ido a un tipo de escuela, no puedes pedir el triple de calidad, o sea, no, tiene que ser que se mantenga el mismo nivel de vida que tenían hasta al menos 2 años antes de que empezara este juicio de pensión alimenticia. Claro, porque aquí, hablando de cosa de dos, no es que los hombres son unos malvados y las mujeres somos un pan de Dios. Es que, bueno, siempre tiene que haber un equilibrio y en algunos casos, pues se da que hay un abuso por parte del hombre o por parte de la mujer. O sea, hay casos muy públicos, ¿no? Donde vemos que de repente, bueno, piden para una pensión, pues no sé, 150,000, 200,000 pesos para un niño de 4 meses, sí, y entonces, bueno, probablemente su nivel de vida era muy alto, pero no quiere decir que lo requiere el niño para no sobrevivir, para tener una vida cómoda, decorosa, correcta. Claro, efectivamente, sí. Muchas veces, y sobre todo esto lo hacen mucho las mujeres, aunque también los hombres, pero utilizan a los hijos para vengarse, ¿no? Esa es una cosa terrible y es donde más sufren los niños porque pues el papá se va a defender lo más que pueda, ocultando ingresos, haciendo maniobras para ocultar sus ingresos reales o para manifestar menos de lo que gana o para no manifestar nada, como en el caso de tu trabajador o el pretendiente a trabajador. ¿Es un delito hacer eso? Es un delito, sí.
Sí, de hecho, sí lo castiga la ley, eso tiene que estar. Pues bueno, se tienen que dar elementos durante el juicio para que el juez pueda realmente apreciar la realidad de la persona. Hay mucha gente que trabaja en la informalidad y todo lo cobran en efectivo. ¿Cómo les compruebas? Entonces, en ese caso hay muchas formas. Tú le puedes aportar al juez, no sé, estados de cuenta, cosas que permitan ver el estilo de vida de la persona, aunque no gane por nómina. Eso es muy importante. Y si el juez ve que, o a lo mejor reporta un salario mínimo y tiene cuentas de diversas tiendas departamentales y paga 40 o 60 mil pesos mensuales en ese tipo de gastos, pues se entiende que de algún lado los está recibiendo. Claro. Entonces, todo eso lo toma en cuenta el juez, dónde vive, otros acreedores alimentarios, eso es importante, porque si el señor ya tiene otra familia u otros hijos o una esposa nueva, concubina, también tiene obligaciones con ellos. Entonces, pues el juez tiene que ver que los ingresos reales alcancen para esas otras personas que ya están dentro de los deudores alimentarios del señor. Oye, ¿y hay un tope para esta pensión? Es decir, que no pueda ser más del 50% del sueldo, de las percepciones, ¿hay algo así? La ley no lo establece como tal, no hay ningún artículo que diga hasta el tanto por ciento, no lo hay. El juez lo estima. Lo que se estila por lo regular cuando son empleados por nómina es un 20% por acreedor. Los acreedores alimentarios son los que tienen el derecho a recibir. ¿Y si tienes 4 hijos? Ah, bueno, ahí el juez normalmente aprecia que también quede algo suficiente para que el señor viva, ¿no? Para que pueda tampoco vivir. Se trata de sangrarlo al máximo, ¿no? Que es algo que a veces se supone que, no, quítale hasta el último peso. No, tampoco. O sea, el señor también necesita vivir, ¿no? Claro. Entonces... Tiene que ser lo justo, o sea, exacto. No es hasta el último peso, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, pues cuando hay una casa, cuando hay un patrimonio, cuando hay ciertos bienes, bueno, tiene que ser, en el caso de la pareja, pues, dividido en dos, porque pues sí, es muy sencillo, como ahorita lo decíamos, ¿no? Te conviertes en administrador del hogar, pero... Escuchas a los hombres en general, porque son los que más les toca, pues, fungir con ese papel de proveedor, y es que ella nunca trabajó. Sí, claro. Entonces, ¿quién te ayudaba para que tú llegaras a donde llegaste? ¿Quién te hacía la comida? ¿Y quién te lavaba? ¿Y quién te planchaba? ¿Y quién estaba siempre pendiente? ¿Y quién era tu secretaria? ¿Pero tu enfermera? ¿Cómo de que no trabajó? Sí. Y lo mismo sucede en el caso de los hombres que fungen este papel. Ahora, eso es lo que sucede en el caso de una pensión alimenticia. Por ejemplo, se da un divorcio incausado, podríamos decir. Eso es un juicio. Sí. Pero después viene el juicio por esta repartición de bienes, por esta pensión alimenticia, ¿cierto? Sí, bueno, puede ser dentro del mismo juicio. Incluso se puede iniciar un juicio de pensión alimenticia sin que haya un divorcio. También sucede. O en el caso de los concubinos, por ejemplo, que no hay que disolver un vínculo matrimonial porque no existe. Sin embargo, la obligación de los alimentos es. Entonces, se tiene que hacer un juicio de pensión alimenticia, sea por los hijos o por la pareja, ya sea él o ella, pueden iniciar ese juicio. Y sí, es independiente al divorcio, que es la disolución del vínculo matrimonial, y lo que implica también la disolución de un vínculo, como es pues la división de los bienes. Que aquí también, bueno, me voy a salir tantito del tema, pero es así rapidísimo nada más por tocarlo. No necesariamente tienen que estar por bienes, lo que le llaman mancomunados, que en realidad es una sociedad conyugal, para poder dividir los bienes. Porque muchas veces se entienden, no, como estamos por bienes separados... Todo es mío. Todo es mío y la señora que se arruine, ¿no? Pero a ver, la señora también trabajó en casa y ella trabajó 24/7 y ella no tuvo vacaciones y de hecho las épocas de vacaciones es cuando más trabaja la persona que está en casa. No hay descanso. El señor a las 5 o a las 7 o a la hora que salga de la oficina cierra y se va y se olvida. Y la señora, ¿no? Claro que no. Oye, y además, por ejemplo, lo único que no se puede dividir o repartir, pues es una herencia, ¿no? O sea, es algo que, una casa que yo recibí en herencia, esa no tengo por qué compartirla, pero todo lo que se fue generando dentro de este vínculo matrimonial, por supuesto que sí. Y fíjate,
Fíjense, de repente escuchamos mucho, ¿no? Las parejas de Hollywood que firman estos contratos prenupciales y qué terrible. Yo he escuchado así como de que, ay, pero qué banalidad si hay tanto amor. Pues eso existe en Hollywood y en México, son las famosas capitulaciones donde uno tiene que, desde que estás, sí, mi vida, te amo muchísimo, nos vamos a casar y tal, y entonces ahí establecemos, bueno, a lo mejor el patrimonio con el que yo llego a este matrimonio no va a entrar en el caso de una separación. Y es que no es que estés deseando separarte, es que estás deseando que si empiezas con amor, termines con amor y con tranquilidad, no dándote con la cazuela. Es correcto, sí. Y a diferencia de los acuerdos prenupciales que salen en las películas y todo eso, que además son reales, aquí en realidad las capitulaciones se van a lo específico, a los bienes. Que si yo tengo un negocio, si tú tienes tal, cada quien lo suyo, o como lo decida la pareja. Incluso eso se puede hacer posterior al matrimonio. Se pueden hacer capitulaciones una vez estando casados y se puede especificar sobre ciertos bienes nada más. Y sobre los demás, entonces sí entra ya sea el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes y ya. ¿Qué pasa con esta separación? Pues se busca un equilibrio, ¿no? Cuando la persona que se quedó en casa, no vamos a hablar de ningún género porque puede ser, no tuvo oportunidad de hacer un patrimonio propio, de generar con su trabajo un colchoncito para cuando se retirara o por si se divorciara. No tuvo esa oportunidad porque no pudo salir a trabajar. Trabajó en casa, que no es que no trabaje, trabaja en casa sin remuneración. Y entonces el otro es el que hace todo el patrimonio y a la hora de la separación, pues que te vaya bien, muchas gracias por participar. Y dices, ¿qué pasó con todos esos años que dediqué? Y ahora salgo de un matrimonio a lo mejor 55 años, 60. Imagínate, y en la calle, ¿no? ¿Y dónde me dan trabajo? Claro, es importante sí resaltar que las mujeres estamos cada vez más protegidas, porque sí sucedía. Recuerdo yo un caso, iban a decir, es que esta conoce a todo el mundo, pero bueno, siempre te toca. Recuerdo a un matrimonio que pues parecía que era exitoso el hombre, el señor, y la señora era como la hormiguita trabajadora. Bueno, le bordaba y las colchas y la casa diario impecable y demás. Y entonces el señor se enamora de otra persona, la deja a ella y resulta que este hombre tenía muchísimas propiedades, o sea, y mucho más grandes que en la que vivían en aquel entonces. Entonces ella, pues como Sherlock Holmes, se dio a la tarea de llegar a cada lugar y con su acta de matrimonio decir, tengo que entrar para conocerla porque soy la esposa. Bueno, fue una locura, porque este hombre de repente era, pues ya no te quiero, y muñequita vieja, ¿dónde te tiro? Muñequita nueva, ¿dónde te pongo? Entonces, eso es importante, pues sobre todo sí estar informados sobre lo que sucede con la ley. Ahora, muy importante, la pensión alimenticia sí, pero también, aun cuando no haya hijos. O sea, si yo estoy casada, pongamos el ejemplo, estoy casada durante 10 años, no procreamos, de todas maneras somos una familia, no es que somos solamente una pareja, pues somos una familia de dos. Y entonces, ¿ahí qué procede? ¿Cómo va a ser esa pensión en el caso de que yo nunca hubiera trabajado? También aplica. Bueno, en casa sí. Exacto, sí. También aplica, igualito. Eres una acreedora alimentaria y el proveedor tiene que hacerse cargo en la medida de sus posibilidades económicas. Como decíamos, se tiene que evaluar varias cosas, desde sus ingresos reales hasta si tiene otros deudores alimentarios. Podría ser una nueva familia, nuevos hijos, esposa o incluso los papás, ¿no? que cayeron ya en una necesidad. Y entonces, pues el juez va a evaluar exactamente lo mismo. Va a procurar el juez dejar el mismo estilo de vida que tenías cuando estabas dentro de la familia. ¿Por cuánto tiempo? Porque también está este tema del tiempo, pero si ella o hasta que ella tenga una nueva relación. Es correcto, sí. La necesidad se suspende, o en teoría termina, cuando la persona, la que está recibiendo los alimentos, contrae nuevas nupcias o se une en concubinato. Entonces, en ese momento se suspende ya la obligación alimentaria para el deudor. Y si no contrae nuevas nupcias y si entra en un concubinato, no tiene una nueva pareja, por decir, ¿cuánto tiempo la tienen que mantener? Hasta el mismo tiempo que duró el matrimonio o la relación de 15 concubinato. 15 años, 10 años, 10 años. Exactamente, es correcto, así funciona. Y para los hijos, termina la obligación, bueno, si los hijos están estudiando,
hasta que terminen una carrera dentro del tiempo normal en que terminarían una carrera. Claro. No se pueden echar 14 años haciendo... 20 años, no, pues es que estoy estudiando. Exacto, no, hasta la ley de Querétaro sí lo especifica, hasta los 25 años, si es que se mantuvieron estudiando una carrera. Y si, pues una carrera, digamos, una licenciatura o una... Que es más o menos la de la que lo terminas. Exactamente, esa es la edad que termina un joven, unos 23, 25 años, y hasta ahí, ¿no? Ya que, oye, que la maestría, que el doctorado, que otra carrera, no, ahí sí ya no aplica. ¿Y qué pasa con un joven? Puede ser, si el papá quiere, pero no lo establece claro, la ley. Pero ya no es su obligación, ya sería acuerdo del papá, ¿no? Y, pues bueno, para los chicos que no estudian, su obligación, pues, es hasta los 18 años. En caso de que ya no estén estudiando, el papá a los 18 años dice, mijito, pues ya estás por ti. ¿Y qué pasa también? Que bueno, en el caso de los chicos que fueran con alguna discapacidad o estuvieran en estado de interdicción, pues ahí sí se prolonga. ¿Qué es estado de interdicción? El estado de interdicción es cuando la persona no es capaz de tomar sus propias decisiones, que tiene alguna situación, no sé, quizás tuvo un derrame cerebral o alguna cosa y no puede tomar decisiones. ¿O algún tipo de discapacidad congénita, algo con lo que haya nacido? En ese caso sería un discapacitado, ¿no? Una persona con discapacidad. Perdón. El estado de interdicción es diferente, es como una situación en la que entras por una causa ajena. Okay. Por ejemplo, un Alzheimer, pues por edad, ¿no? Los señores, los adultos mayores que ya empiezan a tener alguna demencia o alguna cuestión así, no son discapacitados, pero están en estado de interdicción porque ya no son capaces de tomar sus propias decisiones y entonces se tiene que hacer un juicio para declarar a la persona en estado de interdicción y entonces ya se vuelve como una persona con discapacidad, sin que sea una discapacidad, precisamente. Claro, sin que lo sea. ¿Y qué sucede en el caso, que es bien polémico, de, ahora sí, esta pensión hacia el hombre, ¿no? O sea, mira, hay de todo, porque también es como que, y te voy a pedir una pensión del tamaño, ¿por qué me vas a pedir una pensión del tamaño del mundo? Claro. ¿No? O sea, ¿qué es lo que dicta la ley, qué es lo que establece la ley para que un hombre pueda pedir una pensión alimenticia? Bueno, en realidad en la ley no está por género. O sea, porque todos somos iguales ante la ley, en la Constitución así se menciona. Así es. Anteriormente sí decía, la mujer va a recibir, porque era la mujer la que se quedaba en casa y el hombre era el que salía a trabajar. Ahora ya puede ser cualquiera de los dos. Entonces, el que se quedó en casa, el que tuvo que suspender su vida laboral y que a lo mejor ni siquiera pudo estudiar por trabajar, por cuidar a los chicos, por todo esto, él es el que va a recibir. El que sí tuvo oportunidad de desarrollar una profesión o un oficio, hacerse de un patrimonio, él es el que va a proveer. ¿Y qué sucede en ambos casos? Tanto ya dijimos que el hombre y mujer son iguales ante la ley, pero en el caso de la mujer estábamos hablando hace un momento, bueno, tiene que establecerse esta pensión por el tiempo igual al que al que mantuvieron esta relación. Si ella trabaja, ¿no aplica? No, porque se entiende que no lo necesita. O también se puede apreciar, eso depende mucho del juez, de los elementos que tú le proporciones para que pueda hacer un análisis, ¿no? Porque mira, hay mujeres que a lo mejor para ayudar, ¿no?, a la economía del hogar, empezaron a vender cosméticos, empezaron a vender plantitas, joyas, a dar clases, qué sé yo. Sí. Y entonces no es un trabajo formal y probablemente no es un trabajo que le funcione para poder vivir de acuerdo a cómo vivía, ¿no? Entonces, no sé, ahí qué sucede, porque también lo he visto, ¿no? Que dicen, sí, no, claro que trabaja, pues si vende vilés. Sí, claro. Sí, efectivamente, no hay manera. O sea, siempre se le tiene que proporcionar al juez los elementos para que haga un análisis correcto y haga un juicio de valor sobre todo del estilo de vida que presentaban, ¿no? Como la señora que, no, pues quiero que me cambie el carro cada año y quiero ir al club y quiero, a ver, esas no son necesidades. Y no es una obligación, a lo mejor sí. Exacto. El marido dice, sí, claro, no tengo problema. Ahora, no. Si ese era su estilo de vida, también se trata de mantenérselo, ¿no? Claro. Si le cambiaban el auto cada 2 años y el señor está en posibilidades, es muy probable que el juez lo conceda.
O sea, aquí porque así vivían. Exacto, y porque era el estilo de vida que mantenían y porque era también el nivel de su, pues de la sociedad en la que estaban. Entonces, de lo que se trata es de tratar de mantener el estilo de vida de la persona, siempre atendiendo a dos cuestiones, las posibilidades del que otorga y las necesidades del que recibe. Siempre tienen que ser las dos. Oye, pero a ver, ¿y si tú estabas casada con un nini? Si estabas, o sea, que ni tenías hijos, ¿no? Imagínate. Sí, pues sí, realmente, por eso, es que es muy complicado. Entonces, ¿cómo te proteges? Es complicado, porque finalmente, pues ahí están un poquito el peso de las malas decisiones, ¿no? O las personas que tienen hijos no planeados, desde luego que pues son sorpresas de la vida que se pudieron evitar probablemente, y de pronto ya nadie sabe, ¿no? Y eso pasa porque mucho. ahí está esa parte también de esa pensión alimenticia. Claro. O sea, a ver, una cosa son los hijos que nacieron dentro de un matrimonio y todo lo que tú quieras. Pero también están los hijos que nacieron... Ay, pues si no nada más salí con ella una vez, pues sí, con una vez. Sí, pero con esa vez, tuviste. Claro, y muchas veces... Los hombres pues se quieren desentender porque dicen, no, pues ella tenía que cuidarse y no, a ver, tú también te puedes cuidar. Claro, ¿no? claro. Claro, para empezar por cuestiones de enfermedades, ¿no? Ya desde ahí deberían de estarse cuidando todos, ellas y ellos. Pero si no lo hicieron y se les fue y todo, bueno, pues ya está el asunto, ahora pues hay que resolverlo y hay que, si tuvimos la madurez de tener una relación íntima, pues bueno, ahora vamos a tener la madurez de enfrentar los resultados. Y la responsabilidad, ¿no? Exactamente. A ver, ya se nos va a acabar el tiempo. Definitivamente, dime así esto bien claro, porque yo creo que a muchas mujeres, pues que trabajas, que te va bien en el tema económico y demás, sí les llega a preocupar, ¿no? O sea, a ver, entonces, el haber tenido una relación con una persona por 2 años, por 3 años, por 4, no sé por cuántos, y que no trabajen, pero que tengan manitas, piernitas, todo para poder trabajar, ¿sí te pueden pedir una pensión? Sí se puede, porque no solamente es la capacidad física e intelectual para trabajar, sino que ya el medio laboral es tan complicado que actualmente ya pasas de los 30 a 35 años, ya no te contratan. Y si tuviste la fortuna de estudiar una carrera o algo así, pues a lo mejor tienes un poquito más de posibilidades, pero ya por el hecho de haber pasado a lo mejor 10 años o 5 años sin trabajar, te sales del medio laboral. No, y yo entiendo que no trabajes cuando cuidas hijos, cuando eres el manager, cuando eres algo, ¿no? Que trabajas ahí con la persona, pasa mucho con el medio artístico. Sí. Ay, pero cuando no hiciste absolutamente nada. Pero supongo que todo esto son como pruebas y lo valoran lo valora el juez, ¿no? Exactamente. Para definir, oiga, señor, póngase a trabajar. Exacto, también. Eso es, a ver, entendamos una cosa muy importante. La pensión no es un castigo, ni es un premio. Simplemente es una obligación. Un derecho. Exactamente, es una obligación al que lo debe y un derecho para el acreedor a partir de una relación familiar, ya sea por un parentesco de consanguinidad o por un concubinato matrimonio o, bueno, por los padres, ¿no? Ascendentes, descendentes, e incluso hay otras personas que también tienen obligación alimentaria cuando no hay padres o cuando están imposibilitados. Pero a fin de cuentas, hay que entender muy claramente esa parte. No es un castigo, no es una revancha de ahora le voy a sacar hasta lo voy a dejar con 3 pesos. No. Y no, tampoco es un área de puede. oportunidad para que te aproveches de otra persona. Entonces, por eso es que yo creo que siempre sí tenemos que ir como un pasito adelante, como sí pensar cuáles podrían ser las consecuencias de nuestros actos, de las cosas que hacemos cuando estamos enamorados o enamoradas, porque bueno, pues las circunstancias cambian y siempre tenemos que vigilar pues que las consecuencias no sean graves para mí, que no me van a afectar a mí y que tampoco voy a fallar a lo que tengo que cumplir y que es mi responsabilidad, ¿no? Es correcto, así es. Y bueno, el consejo, siempre consulten un abogado, siempre. Porque de pronto dicen, no, nosotros ya nos pusimos de acuerdo y muy padre. Y después, cuando las palabras cambian se las lleva el circunstancias, viento. exacto, entonces siempre un abogado, qué mejor que hacerlo de común acuerdo, pero si no se puede, pues cada quien su propio abogado, van al juzgado, firman un convenio y listo, y ya queda ya en papel
y ya es más difícil que se rompa. Y tenemos que hacer un programa más, porque ¿qué sucede también con las personas que vienen como de segundos matrimonios, pero y entonces tienen a estos acreedores de este matrimonio y luego van a traer a los de acá y luego deciden comprarse una casa y luego de quién va a ser esa casa? Bueno, lo tenemos que hacer. Claro que sí, me va a Marina, encantar. qué gusto que hayas venido con Muchas nosotros. gracias. Y bueno, ya saben todos ustedes que yo los espero en un episodio más de Cosa de Dos con Ana Yancy Moreno. Gracias.